Pues vamos ahora un momentito. Pues sí, Señor, gracias queremos darte nuevamente en esta tarde por el privilegio que tenemos de congregarnos en tu santo nombre. Queremos pedirte ahora que tú prepares nuestras mentes, nuestros corazones para recibir tu santa palabra, que ella quede ahí implantada en nuestro interior, que sea de provecho, que sea de utilidad para cada uno de nosotros, pero ante todo, Señor, que sea y que sirva para darte la gloria a ti, porque te pertenece. En el nombre de Cristo te lo pedimos y te damos las gracias. Amén y amén. Amén. Bueno, pues siguiendo con la serie que hemos empezado sobre la familia, sobre el mes de la familia, en esta tarde vamos a compartir una predicación a la que he titulado Hacer las cosas como Dios manda. A pesar del título, pero va dentro de lo que es la serie sobre la familia. Bueno, y la verdad es que si hay un lugar donde se puede aplicar esta frase mejor que en ningún sitio, es en nuestra familia, ¿no? Y en la iglesia, hacer las cosas como Dios manda. ¿Cuántas veces hemos escuchado eso, tanto en nuestra casa como aquí en la iglesia, ¿no? Es decir, con las cosas del Señor, porque ambas cosas están relacionadas. Entonces es importante que tanto con nuestra familia como con las cosas del Señor, siempre hagamos las cosas tal y como Él quiere, como Él las manda, ¿no? Y la verdad es que esta relación podemos verla claramente cuando la palabra de Dios habla sobre los requisitos, por ejemplo, que pide para aquellos que quieren ser obispos o pastores, ¿no? O diáconos, ¿no? La verdad es que vaya a decir, bueno, pero eso es exclusivo para... No. El hecho de que cuidemos a nuestra familia es algo que es extensivo para todos, ¿eh? Lo que pasa es que aquí yo lo tomo como ejemplo, pero esto no es una cosa que la palabra de Dios va dirigida solamente a aquellos que son obispos y son los que tienen la responsabilidad con su familia, que eso lo tenemos todos, ¿verdad? Y dice 1 Timoteo 4:5, no está en la proyección, ya os diré yo cuando eso. Uno de los requisitos que pide es que gobierne bien su casa, que tenga a su hijo en sujeción con toda honestidad, pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? Como digo, esto es extensivo para todos, ¿eh? El cuidado de la familia, el cuidado de la casa es algo que Dios demanda de cada uno de nosotros. Bien. Y esto no es ni más ni menos precisamente que hacer las cosas como Dios manda, como el título de esta predicación, ¿no? Pero me gustaría haceros esta pregunta. ¿Pensáis que el mundo, sus costumbres, puede influir en nuestra relación y en nuestro servicio a Dios? ¿Pensáis que sí o que no? ¿Pueden llegar al extremo de introducir prácticas en nuestro culto y que acabemos actuando como actúa el mundo? ¿Qué pensáis sobre esto? ¿Es posible? ¿Verdad que sí? Bien, pues la respuesta precisamente es sí, ¿no? Y esto sucede cuando no observamos detenidamente lo que la palabra de Dios nos dice. Y no solamente cuando no observamos lo que nos dice la palabra, sino cuando no la cumplimos, cuando no la estamos obedeciendo, ¿no? Y ahora sí vamos a proceder a la lectura bíblica del tema que vamos a tratar. Es 2 Samuel, pero lo vamos a proyectar aquí. Capítulo 6, versículos del 1 al 11. Si queréis la podemos ver aquí para que leamos toda la misma versión, porque si no, nos liamos un poquito, ¿vale? Así que voy a leer desde aquí. Y dice así. David volvió a reunir a todos los escogidos de Israel, 30.000. Y se levantó David y partió de Baala de Judá con todo el pueblo que tenía consigo para hacer pasar de allí el arca de Dios, sobre la cual era invocado el nombre de Jehová de los ejércitos, que mora entre los querubines. Pusieron el arca de Dios sobre un carro nuevo y la llevaron de la casa de Abinadab, que estaba en el collado, y Uza y Ahio, hijos de Abinadab, guiaban el carro nuevo. Y cuando lo llevaban de la casa de Abinadab, que estaba en el collado, con el arca de Dios, Ahio iba delante del arca, y David y toda la casa de Israel danzaban delante de Jehová con toda clase de instrumentos de madera de haya, con arpas, salterios, panderos, flautas y címbalos. Cuando llegaron a la era de Nacón, Uza extendió su mano al arca de Dios y la sostuvo porque los bueyes tropezaban. Y el furor de Jehová se encendió contra Uza y lo hirió allí Dios por aquella temeridad.
y cayó allí muerto junto al arca de Dios. Y se entristeció David por haber herido Jehová a Uza, y fue llamado aquel lugar Pérez Uza hasta hoy. Y temiendo David a Jehová aquel día, dijo: ¿cómo ha de venir a mí el arca de Jehová? De modo que David no quiso traer para sí el arca de Jehová a la ciudad de David, y la hizo llevar David a casa de Obed-edom, geteo. Y estuvo el arca de Jehová en casa de Obed-edom, geteo, 3 meses. Y bendijo Jehová a Obed-edom y a toda su casa. Esta es la lectura, el pasaje que vamos a tratar, ¿no? Hemos visto que David intenta llevar el arca de Dios a Jerusalén. Y se intenta llevarla donde estaba antes el arca. Como hemos visto, estaba en la casa de Abinadab, estaba en otro sitio. Estaba allí la habían dejado y allí llevamos unos pocos años, ¿no? Y me gustaría hacer otra pregunta. ¿Por qué es necesario hacer ahora ese traslado y antes no se había hecho? ¿Por qué tiene que ser ahora precisamente en este momento? Bueno, pues para que entendamos esto nos tenemos que poner en antecedentes y mirar un poco más atrás lo que nos enseña la palabra de Dios. Mirad, esto lo explico yo, no es necesario que lo busquéis. Mirad, en el primer libro de Samuel, en los capítulos 4, 5 y 6, y los 2 primeros versículos del capítulo 7, nos hablan de que Israel estaba en guerra contra los filisteos. Esta nación, los filisteos, pues bueno, eran una nación que había oprimido constantemente y había hecho un daño muy grande a los israelitas durante mucho tiempo. Y en este momento que narra primero de Samuel, pues estas dos naciones se enfrentan, ¿no? Los filisteos e Israel, ¿no? Se preparan para la guerra y se enfrentan unos contra los otros, ¿no? Y curiosamente, en la batalla, pues son derrotados los israelitas. Y en ese momento 4.000 hombres, dice la palabra de Dios. Entonces los ancianos de Israel, pues deciden llevar el arca de la alianza, el arca de Dios, llevarla allí con el pueblo de Israel para que estuviera presente y poder obtener una victoria. Pero ¿qué es lo que ocurre? Que nuevamente se enfrentan las dos naciones, los filisteos y los israelitas, y vuelven a perder otra vez la batalla los israelitas, pero esta vez con más bajas porque tienen 30.000 muertos, y lo peor de todo no es eso, sino que los filisteos capturan el arca, o sea, se la llevan, se apropian de ella. Eso es lo peor de todo. El arca, bueno, sabéis todos lo que era un cofre de madera que estaba pues cubierto de oro, y dentro pues contenía las tablas de la ley de Moisés, un recipiente con el maná y también la vara de Aarón, ¿no? Era una cosa pequeñita, porque más o menos medía 111 centímetros de largo, 1,11 m, y 67 de ancho, 67 centímetros de largo. O sea que era algo pequeñito, no era algo muy... Pero como he dicho, los filisteos la capturan y se la llevan a su territorio, ¿no? Y dice la palabra de Dios que nada más llegar allí, los filisteos pues la llevan y la meten en el templo de un dios que ellos tenían en la ciudad de Asdod. Y a raíz de que el arca de Dios está allí, empiezan a acontecer males a los filisteos. O sea, llega una plaga contra ellos, la mano de Dios se agrava, ¿no? Empiezan a enfermar, a llenarse de tumores y a devastar los campos, las cosechas, todo esto por haberse apropiado del arca de Dios, ¿no? Entonces estos filisteos, pues cuando ven las consecuencias que está teniendo, lo primero que se les ocurre es dársela a otros filisteos de otra ciudad, y se la llevan a Gat. Y en Gat ocurre exactamente lo mismo. La mano de Dios se agrava sobre los filisteos allí, y allí pues bueno, hay mortandad y enfermedad y plaga, hay de todo, ¿no? Cuando los de Gat se dan cuenta que todo eso es como consecuencia del arca de Dios, pues cogen y se la pasan a Ecrón, a los de otra ciudad. Lo que pasa es que ya estos de Ecrón fueron más listos, estos ya se dieron cuenta y ya empezaron a clamar y dijeron, no, aquí no traerla, porque vamos a morir todos.
devolverla a Israel. Entonces, pues, deciden de devolverla a Israel. Y entonces, lo curioso es que nos dice la palabra de Dios que estuvo durante 7 meses en territorio de los filisteos. Pensad 7 meses soportando estas plagas tan tremendas y ellos allí aguantando, sabiendo que todo aquello estaba motivado por la presencia del arca de Dios en su territorio, ¿no? Pues bueno, ya al cabo de 7 meses, pues se ve que ya entienden que el arca hay que devolverla, porque si no van a morir todos. Y la devuelven pues pagando una expiación, 5 ratones de oro y 5 tumores de oro también. Y dice que construyen un carro nuevo y el carro lo enganchan a 2 vacas, ¿sabes? Y ponen el arca con los ratones y los tumores, que eran el precio de la expiación, y devuelven el arca a Israel, ¿no? Entonces la ponen en el camino y ellos van detrás asegurándose de que el carro va directamente hasta el territorio de Israel. Es curioso porque, de verdad, si nos imaginamos un poquito la situación, el carro andando solo, las vacas y los filisteos detrás para asegurarse de que el carro llegara a su destino, ¿no? Pero así es la palabra de Dios, de la manera que nos lo cuenta, ¿no? Y dice que cuando ya se dieron cuenta que el carro iba ya derecho a la ciudad de Bet-Semes, que era la primera ciudad de Israel, pues ya se dieron por satisfechos y se volvieron y dejaron el arca. Los habitantes de Bet-Semes estaban recolectando el trigo, segando el trigo, y cuando vieron el arca, pues se regocijaron mucho, porque claro, de haberla arrebatado los filisteos y ver que se la devolvían, pues ellos se llenaron de gozo, ¿no? Y dice la palabra de Dios que cogieron los levitas, bajaron el arca del carro, cortaron la madera, incluso las mismas vacas sirvieron como holocausto, ¿no? Las sacrificaron para darle la gracia a Dios por haber recuperado el arca de Dios, ¿no? Pero ¿sabéis el qué? Que aquello no le agradó a Dios. No le agradó por la sencilla razón de que los habitantes de Bet-Semes cogieron y miraron dentro del arca, algo que estaba totalmente prohibido. Y ellos por curiosidad lo hicieron. Mirad lo que le pasó a los filisteos, y parece ser que los filisteos no llegaron a mirar dentro, pero estos sí miraron, ¿no? Y dice la palabra de Dios que murieron 50.070 por esta temeridad. Un montón de personas. Entonces yo antes os decía que si en el pueblo de Dios, en las cosas de Dios, si muchas veces nos contagiamos del mundo, si seguimos a veces las costumbres y el patrón del mundo. O hacía esa pregunta hace un momentito. Bueno, pues ¿qué es lo que hacen los habitantes de Bet-Semes? Por lo mismo que hicieron los filisteos, pasarle la pelota a otro. Y en este caso se la pasan a los habitantes de esperad, que tiene un nombre muy raro. Uy, perdona, que ahora no lo encuentro. Bueno, se lo pasan a otro judío de una ciudad que se llamaba algo Jearim o algo así, ahora mismo no me acuerdo muy bien. Y esto, cuando la reciben el arca, claro, los habitantes de Bet-Semes no le dicen lo que a ellos les ha pasado por la temeridad de haber mirado en el arca. Se lo quedan callados, tan solamente le dicen quedaros con el arca, que es que le han devuelto los filisteos. Y los habitantes, Kiriat Jearim, era la ciudad. Bueno, pues los habitantes de Kiriat Jearim la toman el arca, y entonces cuando la llevan a casa de Abinadab, como hemos leído, en el collado, y allí la dejan olvidar, porque parece ser que el pueblo de Israel entonces no estaba muy bien con Dios. O sea, le había dado la espalda a Dios, no estaban muy interesados en el arca ni en nada de eso. Así que, y de todo esto lo que aprendemos, mirando lo que hicieron estos habitantes de Bet-Semes, cómo se regocijaron de recibir el arca, cómo sacrificaron y cómo Dios los castiga, aprendemos una cosa. Mirad, 1 Samuel 15:22 nos dice: y Samuel dijo, ¿se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca a las palabras de Jehová? Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios, y el prestar atención que la grosura de los carneros. Y la verdad es que este versículo lo vemos claramente en esto. La obediencia fue lo importante. Sin embargo, los de Bet-Semes pensaron que el sacrificio le iba a permitir mirar allí donde estaba la santidad de Dios, ¿no? Cuando Dios lo que había dicho siempre era que el arca ni se podía tocar.
Entonces este versículo nos aclara muy bien que lo importante para Dios no es los sacrificios, no es lo que hicieron los de Bet-Semes, sino la obediencia a su palabra. Y como digo, bueno, los de Bet-Semes les dieron el arca a los de Kiriat Jearim, y la verdad es que esta gente pues se quedaron un poco estupefactos, ¿no? Y se preguntaban que quién podía estar delante de Dios, si Dios era tan terrible de esa manera, que no nos podíamos acercar a la santidad de Él. Y la verdad es que el rey David, en el pasaje que hemos leído, en 2 Samuel 6, también se pregunta esto, ¿no? Algo parecido. Y como hemos visto, se repite el mismo patrón o la misma manera de actuar que los filisteos emplearon. ¿Qué hicieron los filisteos? Un carro nuevo, cuando empiezan a sufrir las consecuencias, le pasan la pelota a los de otra ciudad y otra ciudad. ¿Qué hace David? Un carro nuevo, y cuando muere este Uza, ¿qué pasa? Que le pasa la pelota a otro, ¿no? Vemos como el patrón se va repitiendo, ¿no? Y dice la palabra de Dios que envían mensajeros a Kiriat Jearim diciendo a los filisteos, que es lo que os contaba antes, han devuelto el arca, venid y llevársela. Y el arca la dejaron ya, como os he dicho, en casa de Abinadab, y allí se quedó olvidada hasta los días de David, que es cuando David pues piensa en el arca y decide trasladarla a Jerusalén, como hemos visto, ¿no? Veo que el deseo que hay en el rey David es precisamente el de llevar la presencia de Dios a su pueblo, acercarle a Él. Porque el arca la habían dejado allí en casa de Abinadab, olvidada. El pueblo no estaba siguiendo fielmente a Dios. Sin embargo, David viene con el deseo de que el pueblo se acerque a la presencia de Dios, en este caso al arca. Os he dicho las medidas, estamos hablando de algo pequeñito, sin embargo, el séquito que seguía a David cuando intenta trasladar el arca, vemos que hay miles y miles de personas. De ahí se desprende el interés, lo que quería hacer David, que era precisamente acercar al pueblo a la presencia de Dios. Y ahora, si podemos ver el texto que hemos leído en 2 Samuel 6, es para ir leyendo los versículos, ¿sí? Ahí, desde el versículo 1, ¿vale? Porque vamos a hacer un poco la predicación, un poco comentando un poco el texto. Dice que David volvió a reunir a todos los escogidos de Israel, 30.000. Por eso os digo, tanta gente para una cosa tan pequeña. Pero bueno, y se levantó David y partió de Baala de Judá con todo el pueblo que tenía consigo para hacer pasar de allí el arca de Dios, sobre la cual era invocado el nombre de Jehová de los ejércitos, que mora entre los querubines. En estos versículos vemos claramente las intenciones, que son las que os he comentado ahora mismo. El pueblo estaba apartado y entonces él intenta primero acercar al pueblo a la presencia de Dios y segundo también llevar el arca al centro neurálgico y religioso del país, o sea, la ciudad más importante, que era Jerusalén. Entonces está justificado el hecho de querer llevar allí el arca, ¿no? Y dice el versículo 3 que pusieron el arca de Dios sobre un carro nuevo y la llevaron desde la casa de Abinadab, que estaba en el collado, y Uza y Ayo, hijos de Abinadab, guiaban el carro nuevo. ¿Veis? Es lo que antes os decía. Ya encontramos el mismo patrón que el mundo, en un carro. La misma manera de proceder del mundo. Hacen un carro nuevo. ¿Os acordáis de lo que os decía de los filisteos? Los filisteos hicieron un carro. Y la cosa es que a ellos les resultó bien aquello porque fue para devolver el arca. Pero aquí en este caso lo lamentable que es el pueblo de Dios, los que se equivocan y hacen un carro, algo que Dios no quería. En lo otro estaba bien porque los otros eran impíos, pero el pueblo de Dios no. Y sin embargo son ellos los que ahora incurren en el error. Y nos podemos preguntar que qué tiene de malo llevar el arca de Dios en un carro nuevo. Y si eso es del mundo, ¿cuántas cosas del mundo usamos a diario, verdad? Para poder viajar y todo, el mundo usa aviones, también nosotros los cristianos. De a lo mejor no podemos distinguir el mal que hay en un carro. Pues mirad, la manera que Dios había determinado para llevarla no era en un carro. Sin embargo, ellos, por desconocimiento, lo hacen así. Ponen el arca encima del carro y se disponen
a llevarla a Jerusalén. Dice el versículo 4 que cuando lo llevaban de la casa de Abinadab, que estaba en el collado, con el arca de Dios, Ahio iba delante del arca. Como decía antes, el arca fue dejada allí muchos años antes, cuando la devolvieron los filisteos, ¿no? Y estuvo allí olvidada sobre entre 20 y 40 años, ¿no? Y el pueblo no tuvo intención de moverla de allí, de llevarla a ningún sitio, hasta los días del rey David. Dice el versículo 5, y David y toda la casa de Israel danzaban delante de Jehová con toda clase de instrumentos de madera de haya, con arpas, salterios, panderos, flautas y címbalos. Como vemos, estaban disfrutando a conciencia, ¿eh? Iban contentos y alabando de verdad, ¿eh? No escatimaban en el empleo de instrumentos musicales, llevaban una infinidad de ellos. Además, todos contentos, todos gozosos delante de Dios. Y la verdad es que no era para menos, ¿no? Porque era un gran acontecimiento el que estaba sucediendo. Estaban llevando el arca de Dios a Jerusalén, ¿no? Lo que llevaban era la presencia de Dios, la presencia del Señor, al centro neurálgico de Israel, ¿no? Y nos podemos imaginar la escena, ¿verdad? Cuánto gozo tendrían, porque lo que hemos visto en el pasaje, danzando, bailando, saltando, cantando, todo alegre, ¿no? Esas muestras de júbilo muchas veces también se ven en la iglesia. Que nos rebosa el gozo, las vemos mucho también, muy a menudo. Y nos podemos sentir gozosos y alabamos a Dios como lo hizo el pueblo de Israel, trasladando el arca en ese momento. Pero muchas veces hacemos esto y no pensamos si lo que estamos haciendo agrada a Dios. Lo hacemos porque nos sentimos contentos por cualquier cosa, pero nos preguntamos si verdaderamente estamos agradando a Dios con lo que hacemos, porque en el texto que hemos visto, la alabanza, la felicidad resultante del pueblo de Israel era por una acción, que era porque llevaban el arca de Dios. Entonces el resultado de esa acción era la alegría que ellos tenían. Y aquí Israel pues estaba haciendo algo bueno, es que estaba llevando el arca de un sitio que estaba escondida y la querían llevar a un sitio más visible, ¿no? Pero ¿qué ocurre? Era una cosa buena, no hay una intención buena la que tenían. Pero de pronto, ¡zas! Se acabó el júbilo. Una persona allí muerta, vamos, cayó como un rayo, fulminada de pronto. ¿Y por qué sucede esto? ¿Por qué ocurre algo tan grave? Si estaban haciendo algo bueno para Dios, si estaban todos contentos, es que estaban trasladando el arca del pacto. ¿Por qué? ¿Por qué ocurre esto? Si la intención de David era motivar al pueblo, alegrarlo, producir en ellos un avivamiento, como los avivamientos que deseamos tantas veces en la iglesia. ¿Cuántas veces hemos hablado de avivamiento y hemos orado por avivamiento? Eso es lo que pretendía el rey David, un avivamiento. Sin embargo, mira lo que ocurre, que una persona muere. Y mira qué intenciones más buenas. Y ya de pronto se acabó la felicidad, la alegría, todo termina. Dios fulmina a un hombre que con muy buena intención lo que pretendía era ayudar. Porque Usa nos dice el relato que lo que pretende es sujetar el arca porque los bueyes tropezaban. Una buena intención, una buena obra lo que quería hacer. Pero sin embargo, era una temeridad a los ojos de Dios. Dicen los versículos 6 y 7. Cuando llegaron a la era de Nacón, Uza extendió su mano al arca de Dios y la sostuvo porque los bueyes tropezaron. Y el furor de Jehová se encendió contra Uza y lo hirió a Dios allí por aquella temeridad. Y cayó allí muerto junto al arca de Dios. Y David se duele de lo acontecido. Y se pregunta, como se lo hubiera preguntado cualquiera, ¿no? Que hubiera tomado una iniciativa como él la tomó. ¿De qué manera puede venir el arca de Jehová a nosotros? Y con esa pregunta deja de manifiesto una cosa, que David desconoce completamente la manera que hay para llevar el arca. O sea, demuestra que no tiene conocimiento ninguno, que no sabe la manera que Dios ha dispuesto ni establece según su palabra para hacer esto. Un desconocimiento grandísimo. Y lo demuestra con esa pregunta. Pero a nosotros a veces también nos ocurre lo mismo. Hay veces que no sabemos hacer las cosas, no sabemos si las cosas le agradan a Dios, a pesar de las buenas intenciones que podamos tener, a pesar de que intentemos con todo nuestro corazón,
justificar algo, encontrar, pero no sabemos si es lo que Dios quiere, si eso agrada a Dios o no. Podemos tener muy buenas intenciones, pero pueden ser contrarias a lo que Dios quiere. Mira, 1 Timoteo 3:15 dice, para que sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia. Y muchas veces, como estaba diciendo ahora mismo, no sabemos conducirnos. Pensamos que alabar a Dios, estar contento, levantar las manos, decir aleluya, todo eso es sinónimo de que estamos agradando a Dios. Y no es así. A veces no sabemos ni tan siquiera conducirnos en las casas de Dios. Y esto lo podemos llevar también a nuestra familia. Hay veces que tampoco sabemos cómo manejar a nuestra propia familia, ¿verdad? No solamente la iglesia, también en nuestra familia en ocasiones. La palabra de Dios nos enseña que nadie podía acercarse al arca salvo los que la transportaban. Y este privilegio era exclusivo de los levitas. Tan solamente ellos podían acercarse al arca y podían transportarla. Y además no solo eso, sino que Dios decía que el resto de la gente tenían que mantenerse alejada del arca. No podían acercarse a la santidad de Dios porque podían morir. Mirad, Josué, capítulo 3, versículo 4, todavía no tenemos proyecciones. Nos habla del paso del Jordán. Y mirad lo que dice aquí la palabra de Dios. A fin de que sepáis el camino por donde habéis de ir, por cuanto vosotros no habéis pasado antes de ahora por este camino. Pero entre vosotros y ella, se está refiriendo al arca, haya distancia como de 2000 codos. No acerquéis a ella. Ahí tenemos una advertencia de Dios de que no podemos acercarnos al arca así porque sí. Tan solamente era un privilegio que lo tenían tan solamente los levitas a la hora de transportarla. Y esto, como decía hace un momento, parece que lo desconoce David. David no tiene ni idea de esto. Tenía un corazón conforme al corazón de Dios, pero desconocía la ordenanza de Dios al respecto, ¿no? Y abrumado por todo lo que le ha pasado, no sabe ni de qué manera actuar. Y es que a veces podemos estar muy contentos, podemos estar exultantes, rebosantes de alegría, pero podemos estar desobedeciendo a Dios. Pero mirad, David, a pesar de lo abrumado, de lo triste, de lo dolido que está, reacciona y hace algo insólito. Algo que nadie ha hecho hasta entonces y nunca más se volverá a repetir en la historia. ¿Sabéis lo que es? Que coge y le pasa el problema a otro. Lo mismo que a los filisteos. En este caso, a Obed-Edom, el mismo patrón del mundo. ¿Veis? Lo mismo que hicieron los filisteos. Pues es lo mismo. Ha muerto uno, para ti, Obed, llévatelo a tu casa. Sencillamente, el patrón del mundo sigue. ¿Cuántas cosas del mundo hemos metido en nuestro culto a Dios, en nuestra iglesia, en nuestra familia, siguiendo precisamente el patrón del mundo? ¿Cuántas cosas hemos metido, cuántas costumbres, cuántas cosas hemos adoptado y adaptado que no son de Dios? ¿Cuántas cosas hacemos para Dios con la mente y sin embargo el corazón lo tenemos puesto en el mundo, imitando al mundo, siguiendo el patrón del mundo? Y aquí vemos, en la historia esta, en 2 Samuel, vemos un proceder idéntico al del mundo. Hicieron un carro nuevo, empezaron a pasarle el problema a otro. Y esto es triste, pero en ocasiones nos dejamos guiar por el mundo y actuamos como el mundo. Cuando proponemos como importante un libro o algo y desechamos la palabra de Dios, estamos construyendo un carro nuevo. Es así. Es así de sencillo. Cuando le damos más importancia a nuestra opinión o a nuestras creencias personales que a lo que Dios nos revela en su santa palabra, estamos construyendo un carro nuevo. Cuando fijamos resultados o nos proponemos metas y no tenemos en cuenta a Dios, estamos construyendo un carro nuevo. Un carro nuevo es aquello que nos construimos nosotros mismos para llevar nuestra fe cómodamente, de la manera que nosotros queremos, no de la manera que Dios quiere. Porque no queremos llevar a Cristo cargado sobre la espalda, ni tomar la cruz, como nos dice la palabra. Queremos llevarlo de una manera cómoda, que no nos pese, que no nos cueste trabajo, ¿no? Para que sea más cómodo para nosotros.
Cuando se predica el perdón sin arrepentimiento, estamos construyendo un carro nuevo. Una gracia sin seguimiento de Cristo, estamos construyendo un carro nuevo. Cuando construimos una manera a nuestro gusto para obedecer a Dios, estamos construyendo un carro nuevo. Y mientras no andemos a la luz de la palabra de Dios única y exclusivamente, estamos creando carros nuevos, algo que desagrada a Dios. Pero lo peor de todo es que la falta de temor reverente a Dios y la falta de obediencia a la palabra es lo grave, ¿no?, que nos puede llevar a esto. Esta falta de temor reverente nos puede llevar a hacer cosas que no son del agrado de Dios. Por eso debemos ser personas temerosas, ¿no?, y preocupadas de saber y de buscar lo que Dios nos dice, no de aquello que nos pueda parecer mejor a nosotros. Porque nos puede ocurrir como a estos israelitas. Podemos estar gozosos, cantando, haciendo de todo, pero podemos estar desagradando a Dios con nuestros actos. Como hemos visto, a veces por muy buenas intenciones que tengamos, por más nobles que puedan ser nuestros sentimientos o nuestro proceder en el Señor, podemos estar pecando. Sobre todo, si no hay en nosotros un temor reverente ni una obediencia a la palabra de Dios. Pero por supuesto que para obedecer la palabra de Dios tenemos que conocerla. Eso es fundamental. Por eso decía que no podemos buscar otro sucedáneo, ni una senda para cortar, porque el camino es la palabra de Dios. No hay otro camino intermedio por el cual obtengamos la sabiduría, si no es tan solamente por la palabra de Dios. No podemos construir carros nuevos. Por ese motivo, dudo de que David y el séquito, o sea, esta cantidad de miles de personas que iban con David, conocieran la ordenanza de Dios, que tan solamente permitía a los levitas transportar el arca. Y no solamente que les permitía eso, sino también la manera de hacerlo. Porque si hubieran conocido la ordenanza de Dios, nunca habrían construido un carro, que a fin de cuentas era la manera que ellos habían pensado para transportar la santidad de Dios, ¿no? Y iban contentos, de verdad. Y cuando llegaba aquí al punto preparando el sermón, me acordaba también cuando Moisés estaba en el monte recibiendo los mandamientos, y el pueblo también, ellos no hicieron un carro nuevo, pero hicieron un becerro. Y cuando Moisés y Josué bajaron del monte, estaban todos danzando, contentos, estaban haciendo igual. Se estaban gozando de algo que no agradaba a Dios, ¿no? Entonces la ordenanza de Dios es fundamental, ¿no? Y dice el versículo del 8 al 11: y se entristeció David por haber herido Jehová a Uza, y fue llamado a aquel lugar Pérez Uza, que significa quebrantamiento, hasta hoy. Y temiendo David a Jehová aquel día, dijo: ¿cómo ha de venir a mí el arca de Jehová? De modo que David no quiso traer para sí el arca de Jehová a la ciudad de David, y la hizo llevar David a casa de Obed-Edom Geteo. Le pasó la pelota a otro. Pero mirad lo que dice el versículo 11. Y estuvo el arca de Jehová en casa de Obed-Edom Geteo 3 meses. Y bendijo Jehová a Obed-Edom y a toda su casa. Esto lo podemos entender como a toda su familia, Como habéis visto, no tenía idea David de qué hacer con el arca. Y aquí vemos que David, a pesar de lo triste que quedó de seguir el patrón del mundo, de intentar deshacerse de ese problema que se le presenta, vemos que ocurre algo interesante. Y es que este hombre, Obed-Edom, es bendecido por Dios. O sea, le llevan el arca, la meten en su casa, y a partir de ahí empieza Dios a bendecir a él y a su casa y a todo lo que tiene. Es tremendo. Es tremendo. Cuando Dios promete prosperar nuestro camino o bendecir nuestras vidas o a nuestra familia, como empezó a hacer con Obed-Edom, para apropiarnos de esa promesa de que Dios nos va a bendecir, debemos de conocer y obedecer su palabra. Mirad, Salmo 115, 14 dice: aumentará Jehová bendición sobre vosotros y sobre vuestros hijos. ¿Veis que la bendición
no solamente para la persona. Cuando Jehová bendice, cuando Dios bendice, te bendice a ti y bendice a tu familia. Pero como hemos visto, David no tenía idea, estaba sufriendo, ¿no? Y ahora sí vamos a empezar a ver textos aquí en algunos versículos proyectados. Vamos a ver 2 de Samuel 6:12. Y vamos a ver lo que le pasa a David, ¿no? Mirad, lo tenemos ya, ¿no? Dice, fue dado aviso al rey David diciendo, Jehová ha bendecido la casa de Obed-Edom y todo lo que tiene a causa del arca de Dios. Entonces David fue y llevó con alegría el arca de Dios de casa de Obed-Edom a la ciudad de David. Mirad que David pasa de tener miedo y de no tener ni idea de lo que hacer con el arca, a que cuando le dan las noticias de que Dios ha bendecido a Obed-Edom, ya de pronto parece que tiene la solución al problema, ¿no? Me gustaría que nos preguntáramos que por qué fue bendecido Obed-Edom. Pues por una cosa muy sencilla, por algo distinto a lo que hicieron los habitantes de Bet-Semes. Los habitantes de Bet-Semes os decía que ¿qué hicieron? Mirar dentro del arca. Y Obed-Edom no. Obed-Edom se quedó con el arca en su casa y además se quedó con temor reverente a Dios. O sea, con un corazón temeroso de Dios y obediente a Dios. Y ni se le ocurrió acercarse al arca. Y muchas veces falta eso, el temor reverente y la obediencia a Dios. Y mirad, os voy a compartir un momento una cosita muy breve y la comparto porque este matrimonio no son de esta congregación, están muy lejos, pero para mí son un ejemplo de temor reverente, Ricardo y Patricia. Ellos, la verdad, si supierais cómo viven cada semana, deseando de que llegue el día de la iglesia, deseando que lleguen los cultos en la iglesia, y le tienen temor a las cosas de Dios, pero un temor reverente. Tienen amor, están deseando de que llegue el domingo, de que llegue el día del estudio bíblico. Están gozosos, de verdad. Y durante la semana están nada más que centrados en las cosas del Señor. Y para mí, como digo, la verdad es que son de admiración. Son un ejemplo. Lo cuento porque no están aquí. Si fueran miembros de la congregación, no lo haría, ¿no? Porque tampoco quería exaltar a nadie. Pero hay personas así. Y la verdad es que son un ejemplo. Cuando hay temor reverente y obediencia, todo eso redunda en ejemplo para los demás. ¿Cuál fue la diferencia? ¿Por qué antes no hubo bendición y ahora sí había? Pues sencillamente porque David cometió el error de que no sabía qué hacer con el arca y lo reconoce. Mirad, 1 de Crónicas 15:2 dice, entonces dijo David, mirad lo que dice, el arca de Dios no debe ser llevada sino por los levitas, porque a ellos ha elegido Jehová para que lleven el arca de Jehová y le sirvan perpetuamente. Como veis, ahí estaba el error de David, ¿no? El error que lo llevó a construir el carro, porque no desconocían esto, ¿no? Pero mirad que no se queda ahí la cosa, sino que David sigue reconociendo su equivocación. Mirad, 1 de Crónicas 15, 13-15. Dice, pues por no haberlo hecho así, vosotros, la primera vez, Jehová nos quebrantó por cuanto no le buscamos según su ordenanza. Así los sacerdotes y los levitas se santificaron para traer el arca de Jehová, Dios de Israel. Y los hijos de los levitas trajeron el arca de Dios puesta sobre su hombro en las barras, no en un carro, en los hombros y en una barra de madera, como lo había mandado Moisés, conforme a su gusto, a lo que él pensó, conforme a la palabra de Jehová. Ahí está la cuestión. Andar siempre en la palabra de Dios. Lógicamente aquí vemos ya un cambio en el rey David. De no saber, de tener miedo, de no querer llevarse el arca, vemos que cambia completamente. Y ahora ya sí que muestra un conocimiento sobre esto, ¿no? ¿A qué se debió este cambio? Y este escudriñar de la Escritura, de la ordenanza de Dios. Pues sencillamente porque le dijeron que Dios había bendecido a Obed-Edom, a este hombre. Porque la presencia de Dios en casa de Obed-Edom se tradujo en bendición para él y para su familia. Lo mismo que ocurre con nosotros. La presencia de Dios en nuestras vidas
trae bendición para nosotros y también para nuestra familia. Ese es el resultado, bendición siempre. La bendición de Dios sobre Obed-Edom y sobre su casa lo llevó a tener un ministerio en el tabernáculo. O sea, la actitud de este hombre, de Obed-Edom, fue premiada con un ministerio que le dieron a él y a su hijo, ¿no? Porque fueron designados porteros y oficiales del tabernáculo. Mirad, vamos a leer primero de Crónicas, capítulo 26, versículos del 4 al 8. Yo sé que la genealogía y demás son un poco pesadas, pero aquí habla de los hijos de Obed-Edom, de los que recibieron bendición y recibieron un ministerio de manos de Dios. Mirad, los hijos de Obed-Edom: Semaías el primogénito, Josabad el segundo, Joa el tercero, el cuarto Sácar, el quinto Natanael, el sexto Amiel, el séptimo Isacar, el octavo Peutai, porque Dios había bendecido a Obed-Edom. Queda claro, ¿no? Que es por la bendición. Vale. También de Semaías su hijo nacieron hijos que fueron señores sobre la casa de sus padres, porque eran varones valerosos y esforzados. Los hijos de Semaías: Otni, Rafael, Obed, Elzabad y su hermano, hombres esforzados asimismo. Asimismo, Eliú y Samaquías. Todo esto de los hijos de Obed-Edom. Ellos con su hijo y su hermano, hombres robustos y fuertes para el servicio. 62 de Obed-Edom. 62 que recibieron bendición a causa de la obediencia de Obed-Edom. Y sigue, porque vamos a ver cómo le dan el ministerio a Obed-Edom. Primera de Crónicas 26:15. Dice: y para Obed-Edom la puerta del sur, y a su hijo la casa de las provisiones del templo. Queda claro que a Obed-Edom lo dejan de portero. Este hombre, como hemos visto, supo que cuando se sirve a Dios con devoción y temor reverente, Dios nos bendice. Y de esa manera Obed-Edom fue un ejemplo, no solo para todo el pueblo de Israel, sino que también lo es para nosotros hoy día. Es para nosotros un ejemplo. Pero si fue para alguien un ejemplo en especial, fue para el rey David. Porque el rey David estaba equivocado. El rey David tenía miedo y no sabía lo que estaba haciendo. Y cuando él vio que Dios bendecía la actitud, el comportamiento de este hombre, aquello lo llevó a David a recurrir a la Santa Escritura y a aprender lo que Dios dispone para estas cosas, ¿no? Por medio del ejemplo de Obed-Edom, llevó al rey al arrepentimiento. O sea, David reconoció su error, su pecado, ¿no? Y hizo que se volviesen a las ordenanzas de Dios. No solamente él, sino también toda la multitud que pretendía llevar el arca. Y mirad, pensad un momento. Si una persona obediente, como Obed-Edom, lleva la bendición de Dios a 62 personas, a su hijo, si todos nosotros fuéramos obedientes, ¿dónde estaríamos reunidos? Porque me parece que no cabrían en los locales la gente que sería bendecida. Si uno bendijo a 62, 80 que hay en la iglesia, ¿cuántos tienen que bendecir? Y no estoy hablando no estoy construyendo un carro, porque todo depende de Dios. Porque para mí lo más importante no es la cantidad, sino la calidad de la fe espiritual de cada uno. Y eso depende de Dios, que nos bendice, y de nuestra obediencia a Dios, y del temor reverente que tengamos para con Dios. No depende de estrategia, ni de propósito, ni de ideas que tengamos. No hay método, no hay nada, tan solamente en la palabra de Dios y el poder del Espíritu Santo. O sea, 62 son bendecidos por uno. ¿Cuántos tendríamos que ser nosotros bendecidos? ¿Cuántos? Obed-Edom fue muy bendecido, y también su familia. Muchas familias cristianas son bendecidas, pero hay otras que no lo son. Y no lo son precisamente porque dudan de las promesas de Dios, porque no quieren creer las promesas. Y cuando piensan en sus hijos, piensan en el libre albedrío, en la libertad que ellos tengan, para que llegado el día que llegue, pues a ellos les corresponda decidir o no decidir. Y se olvidan de que Dios es soberano.
Y Dios nos bendice a nosotros y bendice nuestras casas. Que sí que ellos tienen que tomar una decisión, por supuesto. Pero si no nos creemos las promesas de Dios, difícilmente Dios nos va a bendecir con ellas. Porque si ya las dudamos para nuestros hijos, Dios nos va a bendecir nuestras casas. Eso es así de sencillo. Obed-Edom hemos visto que lo instituyeron como portero en el tabernáculo. Ya terminamos, ¿no? Seguramente Obed-Edom, al ver las bendiciones que reciben los que sirven a Dios de corazón, porque él sería consciente de todo el bien que Dios le dio, ¿no? Por su obediencia. Seguramente pudo apropiarse de unas palabras del salmista, Salmo 84:10. Y os voy a decir una cosa, os lo digo y sin ánimo de, lo digo con toda la humildad del mundo. También me apropio yo de estas palabras. Y doy gracias a Dios porque ahora en los últimos tiempos hay más gente que pueden apropiarse de ellas. Y dice, porque mejor es un día en tu atrio que 1000 fuera de ellos. Escogería antes estar a la puerta de la casa de mi Dios que habitar en las moradas de maldad. Hoy me estáis viendo aquí, pero sabéis que mi sitio normalmente es allí en la puerta. Que Dios nos bendiga a todos, como hizo con Obed-Edom. Vamos a orar un momentito. Señor y Padre, gracias te damos porque tú nos muestras que la obediencia a ti, Señor, que el temor reverente que te debemos, pues trae a nuestra vida bendición. Tú nos haces prosperar, Señor. Te damos gracias. Y es un ejemplo el tema que hemos tratado para nosotros, para nuestra familia. Y me gustaría, Señor, que no se olvidaran estos textos de nuestras mentes, de nuestros corazones, que podamos llevarlos siempre, que nosotros pues permanezca este deseo por servirte, por agradarte, Señor, por buscarte conforme a tu ordenanza, Señor. Y yo sé que todos no podemos estar en esa puerta del local, pero sí podemos estar en tu atrio, en tus puertas, Señor, en esas que no se ven, en esas que podemos estar junto a ti, amándote, obedeciéndote cada día de nuestra vida. Me gustaría que esto fuera un anhelo para cada uno de nosotros, que pudiese ser una realidad. Que nuestros hijos, nuestras casas, nuestras familias fueran benditas, Señor, por aceptar esa bendición tuya, por confiar en tus santas promesas, por confiar en tu soberanía, por confiar en tu omnisciencia, Señor, que tú lo sabes todo y que estás al control de todo. Ahora te pedimos que tú nos bendiga a cada uno de nosotros. Te damos gracias por este día y te pedimos que tú nos des fuerzas para esta semana que comenzamos y que lo hagamos, Señor, de esta manera, con temor reverente, buscándote siempre y en cada momento. En el nombre de Cristo te lo pedimos. Amén. 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 Que el Señor bendiga.